Buenos días estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Le pido muchas disculpas por todos los inconvenientes que he presentado con la clase de geometría. Les voy a hacer este video para que puedan comprender traslación, reflexión y rotación. Aquí tenemos un polígono, una figura cualquiera en un plano cartesiano. Entonces voy a trasladar esta figura 6 unidades a la derecha, 2 unidades hacia abajo. Entonces lo que debo de hacer simplemente es contar, teniendo en cuenta cada vértice del triángulo, 6 unidades a la derecha. Entonces empiezo a contar aquí, diría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, justamente en ese punto, cuando ya cuento y me da el número 6, voy a crear este punto que corresponde a este mismo trasladado 6 unidades a la derecha. Y así sucesivamente voy a hacer con los demás puntos. Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justamente también en ese punto voy a colocar este mismo punto trasladado 6 unidades a la derecha. Y por último, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y justamente en ese punto 6 voy a colocar el punto este trasladado 6 unidades a la derecha. Entonces, mi nueva figura, uniendo los puntos, quedarían de la siguiente manera. Y aquí está la figura trasladada solamente 6 unidades a la derecha. Pero el ejercicio me dice, traslada la figura 6 unidades a la derecha, 2 unidades hacia abajo. Entonces ya cuando yo llegué a este punto, de haber trasladado la figura solamente 6 unidades a la derecha, voy a contar cada vértice nuevamente, no hacia la derecha, sino hacia abajo, solamente 2 unidades. Cuento 1, 2, cuento aquí 1, 2 y este aquí 1 y 2. Entonces justamente donde cayeron, donde conté exactamente 2 unidades hacia abajo, voy a colocar los puntos para luego unirlos. Este y este. Perfecto. Entonces, este nuevo polígono que acabo de crear, es polígono de color azul, es la traslación de este primer polígono, 6 unidades a la derecha, 2 unidades hacia abajo. Y eso corresponde entonces a la traslación. Trasladar una figura, un polígono en el plano cartesiano, de un lugar hacia otro. Ahora vamos a realizar la reflexión. Y me dice, realiza la reflexión de la figura que aparece en el plano, teniendo en cuenta una recta que pasa por los puntos 5, 1 y 5, 6. Es decir, 5, 1, 5 en X, 1 en Y 5X, 6 en Y. Ya cuando nosotros realizamos nuestra recta de reflexión, lo próximo que sería contar
Ya cuando nosotros realizamos nuestra recta de reflexión, lo que nos quedaría sería contar cuántos cuadros hay desde cada vértice del triángulo hasta la recta de reflexión. Aquí hay un cuadro y dos cuadros. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y por último en este hay 1, 2 y 3. Entonces, a partir de aquí debemos de contar 3 unidades hacia la derecha, porque esas fueron las unidades que hay desde este vértice hacia la recta. Entonces, es como es un espejo. Entonces, lo mismo que va a pasar aquí, va a pasar de este lado. Si aquí las unidades, los cuadritos. Entonces, contamos para este lado. 1, 2, 3. De este lado contamos 1 y 2. Y de este lado contamos 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, donde contamos, creamos nuestros puntos, que van a ser los puntos reflejados de esta figura con respecto a la recta. Y por último, creo mi polígono reflejado con respecto a la recta. Más o menos queda esto. Y este polígono que está aquí es en color azul, es el polígono reflejado con respecto a la recta de este. Y por último, vamos a realizar la rotación con respecto a este polígono, teniendo un punto. El punto del centro de rotación va a ser 4.1 y el polígono va a ser 4.1 y el polígono va a girar 90 grados en sentido negativo. En sentido negativo quiere decir de que va a girar con las manecillas del reloj. Y el sentido positivo es girar en contra de las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, lo primero que debo de hacer es un segmento que va desde el vértice hacia el punto de centro de rotación. Lo segundo que vamos a hacer es crear un ángulo. Ustedes lo crean teniendo en cuenta su transportador. Y el ángulo debe de medir exactamente 90 grados en sentido horario. Y creo ahora una recta que pasa por el centro del ángulo y el punto donde señalan que donde queda el ángulo de 90 grados. Cuando ustedes hacen este procedimiento, lo único que resta es contar cuántas unidades hay en horizontal y vertical. Es decir, cuántas unidades hay horizontal y vertical, teniendo en cuenta esta línea que está de aquí a acá. Y empiezan a contar, entonces hay una unidad, 2 y 3 de forma horizontal. Y de forma vertical, nada más sería una unidad. Y lo mismo que van a hacer aquí, es lo que van a hacer aquí, pero de forma opuesta. Si aquí fueron 3 horizontales, aquí serán 3 verticales. Y si aquí fue una vertical, entonces aquí deberán de ser. Entonces, como aquí fue uno vertical, entonces aquí es uno horizontal. Y como fueron 3 horizontales, aquí deberán de ser 3 verticales.
verticales. Justamente aquí sería el punto rotado, teniendo en cuenta este punto centro y el ángulo. Ahora hacemos lo mismo con el siguiente vértice. De aquí hasta aquí. Ahora creamos el ángulo que va a medir exactamente 90 grados en sentido horario. Ahora creando una recta que pasa por el centro de rotación y el punto donde indique que ese es el ángulo de ahí. Y el punto donde indique cuál es el ángulo de 90 grados, exactamente donde está ubicado. Y por último, entonces ya sería contar cuántas unidades hay vertical. Vertical hay 3 unidades, de aquí hasta aquí hay 3 unidades. Y horizontalmente hay una unidad, de aquí hasta aquí, una unidad. Entonces, si hay 3 verticales y una horizontal, entonces debo de ubicar el punto donde hay 3 horizontales, porque es lo opuesto, y uno vertical. Entonces, este que está aquí es justamente. Y por último, creo entonces el segmento que va de el último vértice que me falta y el centro de rotación. Luego el ángulo en sentido horario de 90 grados exactamente. Luego creo la recta que pasa por el centro de rotación y el nuevo punto donde me indique dónde exactamente está ubicado el ángulo de 90. Y por último me queda simplemente contar. Tengo 1, 2, 3, 5 unidades verticales y 2 unidades horizontales. Entonces deben de ser 2 unidades horizontales. Como son 2 unidades horizontales, deben de ser 2 unidades verticales. Como son 5 unidades verticales, deberán de ser 5 unidades horizontales. Entonces, justamente aquí estaría este punto rotado 90 grados, teniendo en cuenta nuestro punto de centro de rotación. Y ahora sí, lo único que nos faltaría serían unir esos 3 puntos. Y justamente aquí quedaría nuestro polígono rotado 90 grados en sentido horario o en sentido negativo, teniendo en cuenta nuestro centro de rotación. Bueno, entonces hasta aquí llega nuestra clase de rotación, traslación y reflexión de un polígono en el plano cartesiano. Muchas gracias y nuevamente les pido mil y mil disculpas.